Espero se encuentren muy bien. Qué pena la demora. Bueno, ya estamos acá. Y listo, si gustan, pues nada, vamos a dar inicio. Les pido un segundito, ya les comparto pantalla, ¿vale? Vale, chicos, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, 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 sí. ya sé. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, chicos, pues nada, el día de hoy, bueno, vamos a iniciar pues, de acuerdo al cronograma, básicamente la semana 2 la cual he decidido asignar el módulo para visitar un poquito lo que es el control de versiones, bueno, el sistema de control de versiones como tal para lo que es Git y GitHub. Que pues bueno, vi la clase pasada que algunos pues ya estaban familiarizados, entonces pues eso es bueno porque de pronto podemos abarcar un poquito más de cosas. Sin embargo, me gustaría saber si de pronto de las personitas que están aquí presentes, de pronto hay alguno que diga, bueno, no me siento, bueno, no tengo mucho conocimiento, es como la primera vez que conozco este sistema. De pronto hay alguien que esté en ese grado o digamos todos ya están un poco avanzados con lo que es el tema de Git y GitHub, muchachos. Jóvenes, ¿qué opinan? Sí, ya que ya dijo. Listo. Listo, muchachos. Pues nada, bueno, ¿por qué la pregunta? Porque, bueno, la idea es que, digamos, para aquellas personitas que de pronto aún tienen como dudas o tal vez no están muy seguras, voy a tratar de ir como de menos a más, por lo cual preparé un módulo muy desde cero. Para poder entender un poquito como lo que es el origen, más o menos conocer la herramienta y la idea es que una vez de pronto finalizada esta presentación que preparé para ustedes, vamos a hacer un ejercicio didáctico en tiempo real del manejo de este sistema de control de versiones. Entonces, pues nada, muchachos, vamos a dar inicio. Em, entonces, pues nada, el sistema de control de versiones de GitHub, como alguna vez se los llega a mencionar, es un sistema que va a permitirles a ustedes manejar una trazabilidad en el tiempo de todos los desarrollos a nivel de código que ustedes vayan a realizar. Entonces, digamos que para que lo entiendan otros, es hacer de cuenta como si nosotros estuviéramos en un videojuego. De pronto, no sé, nosotros llevamos un progreso, acumulamos puntos, en algunos juegos acumulamos poderes, en otros acumulamos armas, en otros acumulamos ítems, ¿sí? Entonces, lo que suele pasar es que a veces la dificultad aumenta y llega un punto en donde el personaje es vencido, ¿sí? Entonces ahí lo que pasa es que perdemos en ese punto en el que nosotros estábamos. Pero entonces el videojuego nos devuelve a un punto de control que está distribuido a lo largo del juego, en donde no nos obliga a iniciar, digamos, desde el inicio, valga la redundancia, sino que él nos sitúa desde un apartado en donde nosotros vamos a, digamos, tener esos elementos que fuimos recolectando a lo largo del tiempo. O las metas cumplidas. Y para no devolver todo el proceso. Exactamente, sí, señor. Entonces, pues bueno, en algunos juegos la ventaja que tenemos es que los puntos de control son autoguardados, pero hay otros en donde nosotros tenemos que ir a alguna especie de cajita o a veces un computador que hay en el juego, ¿no? Y nosotros mismos debemos hacer el guardado. Entonces, digamos que en el caso de Git y GitHub, ese es nuestro caso. O sea, para nosotros poder establecer esos puntos de guardado a lo largo de nuestro progreso, debemos hacerlo de una manera manual, pero pues afortunadamente tenemos unas herramientas que nos van a ayudar a hacer esto posible.
Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Bueno, estos son más o menos los temas que vamos a ver. Yo traté de dividir los temas, no necesariamente ver todo la hoja de código de Git. Bueno, sin embargo, igual se las voy a compartir al final de esta presentación, pero traté de recopilar los comandos que ustedes más van a usar. No sé si de pronto ustedes han escuchado la ley de Pareto, es decir, el 20% de nuestras acciones causan el 80% de nuestros resultados. Básicamente, casi que la mayoría del curso va a tratar en lo posible de abarcar lo más usado a nivel de herramientas, con el fin de que no nos vayamos a saturar, porque mejor dicho, desde que probablemente todos éramos unos bebés, unos niños, por allá desde los 90 que se empezaron a implementar las bases de la programación como la conocemos ahora, pues han habido muchísimos comandos para todos los lenguajes, para todas las herramientas, pero la realidad es que conforme han salido las versiones y el software ha evolucionado, la verdad es que ya existen comandos que abarcan todo lo que hay que hacer y que son muy sencillos de usar. Entonces la idea no es darles todos los que existen de principio a fin, sino los que les sirven para desempeñar su labor como desarrolladores de software. Muy bien. Entonces vamos a empezar, digamos, por explicar un poco cómo funciona el ciclo de vida de los archivos cuando manejamos Git. Aquí traté de hacer una ilustración. Bueno, por el que le interese, esto lo hice con Gemini, muy útil. Entonces, básicamente es como la imagen. Nosotros tenemos tres etapas en las que nosotros vamos a empezar a construir un producto. La primera etapa se suele llamar un stage, o lo que de pronto significa es que los cambios están hasta ahora desarrollándose, están hasta ahora siendo creados. Entonces digamos que esa etapa por lo general suele representarse cuando nosotros accedemos a un proyecto por primera vez. Puede ser que no haya tenido Git y hasta ahora se lo estemos implementando. ¿Cómo puede ser que ustedes entren a un equipo de trabajo y ellos le dicen a ustedes, bueno, este es el proyecto, aquí se lo dejamos para que lo implementen en su máquina, o también le dicen que lo clonen? Entonces, al momento de clonarse, este proyecto va a estar, digamos, en un estado cero. Y cuando nosotros empecemos a implementar la primera línea de código o a crear el primer archivo, entonces esos cambios se van a ver notoriamente dentro del IDE, que en este caso es Visual Studio Code, o también desde la terminal. Pero entonces hay que tener en cuenta que hasta ese momento, todo lo que nosotros editemos, modifiquemos, creemos, todavía no ha sido llevado a una preparación. Una de las prácticas es que cuando nosotros, a medida que vayamos avanzando en la creación o codificación del proyecto, existe una segunda fase que se llama el stage. El stage es básicamente decir, bueno, ya terminé lo que tenía que terminar, entonces yo lo voy a dejar a un lado para prepararlo antes de ser enviado. O sea, es una fase, digamos, muy útil, porque a veces suele pasar en muchos aspectos de la vida que nosotros terminamos algo, pero entonces pasamos a, no sé, enviarlo directamente o guardarlo directamente. Pero ustedes saben que todos somos humanos, cometemos errores. Y puede llegar a suceder que eso que teníamos que enviar no debía ser enviado. Entonces el stage es muy útil porque nos permite tener un freno y asegurarnos de que lo que queremos enviar es lo que se va a enviar verdaderamente. Por eso es que, digamos, acá ya está con un moñito el osito y bueno, es algo así similar, se prepara. Y el commit o committed, lo que ya se decidió guardar, por lo general entonces es la fase en la que Git, que es la herramienta que está en local en sus computadores, entrega sus cambios a el sistema de repositorios de la nube, que en este caso vendría a ser GitHub. Entonces Git es el administrador local de sus cambios y GitHub es la nube que se encarga de guardar esos cambios y que pues por ende les permite que sean publicados y que puedan trabajar colaborativamente con otros compañeros. No sé si de pronto hasta aquí alguien tenga alguna duda, pregunta. La idea es clara.
quedó muy claro. Sí, está Vale, bien. chicos. Listo, chicos, perfecto. Muy bien. Sí, es básicamente eso. Bueno, de segunda, entonces lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, aquí es un resumen muy cortico de cómo podemos implementar Git. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como saben, Git y GitHub, si bien tienen una sinergia, son un solo ecosistema, ambos están separados en lo que es un programa o un software funcionando en su máquina de manera local, y GitHub es una plataforma que está publicada en la web. Entonces, por ende, el primer paso es simplemente instalar el software dentro de sus máquinas. Pero pues realmente el paso es demasiado sencillo. No es más que simplemente buscar la herramienta en Google, así como lo hice acá. Entonces simplemente escribimos descargar Git o en inglés, como prefiera. Y ya de primera mano la página los lleva a la sección donde deben dar clic para descargar. Y pues simplemente el instalador se baja, se ejecuta y sería siguiente, siguiente, siguiente. De pronto ahí disculpen si no soy un poco detallado. Yo sé que el instalador de Git tiene más pasos, pero en la práctica realmente a nivel general no hay que hacer mucho, porque los pasos intermedios que tiene durante la instalación son para temas muy específicos. O sea, va a ser demasiado raro que en el proceso les digan, no sé, asígnele una llave SSH al repositorio, que bueno, para los que no sepan, SSH, el sistema SSH es como una protección que se le da al repositorio de una empresa para que ustedes puedan, o bueno, es como darles permisos a su máquina para que ustedes puedan acceder a ese repositorio. O sea, no está tan, mejor dicho, está más privado, y a ustedes les asignan como una key para ponerla en su computador y que lo que suban tenga permisos. Es algo así. Pero la gran mayoría de los casos no se requiere, hay otras maneras, entonces por eso lo omitimos. En fin, sí, entonces simplemente es darle siguiente, siguiente, siguiente y finalmente ustedes tendrán la herramienta instalada en su máquina. ¿Cómo yo puedo confirmar que la herramienta realmente quedó instalada? Pues simplemente para los que tienen Windows no es más que ir a al botón de inicio y escribir Git. O si ustedes lo quieren ver de forma general en la terminal, simplemente escribimos este comando que se llama git menos menos version, y aquí nos debería salir la versión de Git que nosotros instalamos. Y también a veces sale el ecosistema, bien sea Apple, sea Windows, y ya con eso sabríamos que la herramienta está instalada. Listo. Finalmente, pues la segunda parte es la creación de la cuenta de GitHub. En este caso, solamente basta con ingresar a la página github.com y pues ir al apartado de Sign Up, o si les aparece en español va a decir registrarse, y pues simplemente llenar sus datos. Entonces, para los que de pronto quieran hacer el registro de la cuenta con el botón de Google, que eso se llama SSO, es un sistema de autenticación que, digamos, permite que la plataforma de su correo por sí sola haga el llenado, la autenticación, etcétera. Entonces, digamos que esta es la más rápida, pero hay personas que, digamos, bueno, esos son casos raros, ¿no? Que, no sé, tengan un dominio diferente, que, digamos, hoy en pleno 2026 alguien siga con su cuenta de Yahoo, por ejemplo. Entonces, para esos dominios que digamos no sean tan conocidos, o si queremos hacerle el registro con Google, Outlook, pero, pero ya más gestionado por nuestra cuenta, pues se llena esta parte. Una vez hecho esto, pues más o menos el apartado del repositorio va a lucir de esta manera, y de esa manera ya podremos interactuar con el sistema de control de versiones. Listo. Entonces, ahora sí a lo que de pronto no nos interesa, que es el tema de líneas de comandos. Entonces, estas, como les digo, son herramientas que nos van a permitir poder realizar ese proceso paso a paso para nosotros poder guardar esos cambios y poderlos subir hasta al repositorio. Eh, un dato muy a tener en cuenta es que, como ustedes saben y lo discutimos en la clase anterior, por lo general ya existen muchísimas herramientas que nos hacen este trabajo solo.
Entonces, en el caso de los que estudian Java, por ejemplo, el NetBeans, el IntelliJ, ya tienen un gestor que inclusive llega, creo que si hay que hacer algunos ajustes, él ya por sí mismo crea inclusive el repositorio, sin necesidad de que nosotros vayamos a GitHub, que literal es solamente asociar la cuenta y ya está. Creo que también hay unas herramientas de despliegue que lo hacen, pero entonces, ¿por qué es importante ver los comandos? Porque va a llegar un momento en el que su máquina falle o la plataforma en la nube falle y en ese momento tenemos que arremangarnos y hacer el trabajo a mano. Entonces, por lo menos a mí también me sucedió anecdóticamente de que me entregaron un computador para empezar a trabajar, pero como el computador tenía permisos de la empresa, lo que llaman plataformarse, eh, puso lento el IDE y no me dejaba usar las herramientas de Visual Studio Code para yo hacer los commits ni hacer los push, no podía hacer nada. Entonces, como el cambio, sin embargo, era muy urgente, y como ustedes saben, en toda empresa hay que montar un ticket para hacer un proceso. Entonces, mientras me contestaban el ticket, mientras lo gestionaba el área IT, mientras yo iba a la empresa, pues yo igual tenía que responder para entregar el trabajo lo más pronto posible. Que bueno, obviamente solo pueden dialogar ustedes con su líder, etcétera. Pero entonces en ese momento pues era algo urgente y tuve que hacer uso de los comandos. Entonces simplemente con abrir la terminal me defendí con esto que vamos a ver y fue suficiente pues para poder cumplir con los tiempos de entrega. Muy bien. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es ver cómo iniciar un repositorio desde cero. Entonces, para ello tenemos el comando git init. Bueno, aquí en esta ilustración vamos a ver una persona preparando un pastel y más adelante vamos a ver a una persona comprando un pastel. De una vez les hago la comparativa entre git init y git clone. Digamos que git init en este caso es como si nosotros hiciéramos el pastel desde cero con los ingredientes que tenemos en casa. Es básicamente implantar sobre un proyecto desde cero, sin nada, la herramienta para manejar el control de versiones. Mientras que Git Clone, en este caso, es irlo a comprar. Entonces, pues, obviamente ya no lo dan, ya no lo entregan como lo queremos o como no lo quieren dar, ¿sí? Pero entonces él ya tiene un proceso previo, muy seguramente tuvo una metodología quizás parecida o muy diferente para llegar al punto en el que está el pastel en este caso. Pero entonces es como nosotros solicitarlo sin hacerlo nosotros. Es básicamente la comparativa. Entonces, en este caso, Git init simplemente nosotros lo vamos a utilizar en el proyecto desde la carpeta raíz. Lo que va a suceder es que él va a implantar una carpeta que, bueno, de hecho, si quieren, vamos haciéndolo en conjunto. Yo voy a borrar el proyecto que tenemos acá. Listo, entonces acá me va a quedar. eh, Espérame a ver si quedó. Ah, no, no se borró. Entonces acá voy a crear una carpeta. La voy a poner New Project. Listo. Vamos a ver, aquí tenemos la carpeta. Vamos a ingresar y listo. Entonces aquí digamos que la carpeta está totalmente vacía. Y si yo le doy git init, me va a salir un mensajito similar a este. Entonces aquí dice bueno, repositorio de git vacío inicializado. Y nos va a mostrar la ruta. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esto va a ser más o menos como la ruta del proyecto. Entonces, aquí está usuarios, mi nombre, documentos. Bueno, esto es como donde yo decidí guardar todo lo que vaya a hacer con ustedes, chicos. Aquí está el nombre de la carpeta. Y si se dan cuenta, acá implanto una carpeta que se llama .git, que por lo general esa carpeta suele ser invisible. Y ese va a ser el motor con el que nosotros vamos a empezar a trabajar. En el caso de que, por ejemplo, yo decida borrar esa carpeta, eh,
Me va a devolver. Listo, aquí la carpeta pues ya nuevamente no está. Entonces yo, digamos, decido clonarla. Ah, bueno, me tendría que salir un momentico de la presentación. Y bueno, irme a mi GitHub. Pero espérate un momentico que hay una preguntita. Jerónimo, ¿qué quieres preguntar? Sí, cuéntame. Quería preguntar, eso es en el CMD, es que me perdí la parte en la que abría la... Jerónimo, no se te escucha, o yo no escucho. Aló, hola, hey, ay. Ya. Se me escucha ahora sí. Sí, señor, cuéntame. Eso es con con la consola, pues con el CMD. Tú abriste el CMD y empezaste a poner todo, es que no vi la parte, pues me la perdí la parte o con la consola de Git. Es que yo tengo, está pues el CMD el de Windows y el Git CMD. Ah, vale. Sí, esta es la terminal de comandos. Tal cual. Bueno, de todas maneras, ahí puede que cambie un poco, pero estos comandos son funcionales para cualquier terminal que ustedes estén usando. Incluso esta Ah, ni siquiera es listo. ninguna de las dos, es ZSH, que esa es la que tiene macOS. Pero igual la pueden usar en Git Bash, que es la que sale cuando instalan Git, y se parece mucho a Linux, o pueden usar PowerShell o CMD. Los comandos funcionan exactamente igual, no habría ningún problema. Ah, listo, muchas gracias. Vale, con gusto. Listo, chicos. Entonces, bueno, lo que les quería mostrar entonces es que puedo usar el comando de git clone. Normalmente, después de git clone se pega la URL del repositorio que van a clonar. Aquí termina de cargar. Yo lo que voy a hacer es acceder a la carpeta del proyecto, que sabes le pusimos proyecto de prueba. Em, y si nosotros miramos las carpetas que están invisibles, como pueden ver, aquí está la carpeta .git. Entonces, eso es la señal con la que nosotros sabemos de que nuestro proyecto va a manejar control de versiones. De pronto es un poquito de conocimiento general. Esto solo lo van a ver si ustedes desde cero crean un proyecto propio, pero la mayoría de las veces si van a emplearse como desarrolladores en una empresa, pues solamente es clonar y esto pues pasa a ser un poquito irrelevante en la práctica. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Está claro esta explicación? Qué pena. Sí, se entiende. Está todo claro. Sí, todos están, lo del, pues están en la línea de comando, todo bien. La verdad, yo voy aprendiendo como ahí a la marcha. Yo no comprendo mucho, pero igualmente sí he estado como entendiendo un poquito. Cuando Jerónimo preguntó lo de si era en CMD, pues yo también iba a preguntar lo mismo porque yo apenas ahorita descargué el Git porque no me había dado tiempo. Entonces no sabía como dónde estás, pero entonces me imagino que si uno va aprendiendo a la marcha. Muy bien, sí, eso es correcto. Entonces, sí, no te preocupes. Igual eso es algo que en la práctica se hace. Entonces eso con el tiempo lo vas ahí interiorizando. Listo, vale chicos. Entonces, bueno, voy a regresar por acá. Bueno, pero es eso. En resumen, Git init nos va a ayudar entonces a instalarle Git a un proyecto que no tiene Git, básicamente. Listo. Digamos que el proceso para que nosotros podamos pasar de hacer un Git init a un Git clone se divide por un paso intermedio que es muy importante. Básicamente es el cómo voy a conectar yo el proyecto que yo acabo de crear en mi máquina con la instancia que yo voy a crear en la nube de GitHub. Entonces, pues básicamente eso nos lleva al comando del Git origin. Que bueno, que de hecho creo que no les voy a corregir acá porque me faltó el remote. Qué pena con ustedes. El Git remote origin, ¿vale?
Entonces es ese comando que va a conectar el repositorio que tenemos en nuestra máquina con el que está publicado en la instancia de GitHub. El paso inicia cuando nosotros vamos a nuestros repositorios, le damos al botón de New o Nuevo, luego asignamos un nombre al proyecto que nosotros queremos subir. Obviamente pues ahí hay un formulario con más opciones en donde ustedes pueden añadir una descripción, inclusive pueden crear un archivo README que más adelante lo vamos a ver, que básicamente el README de un proyecto es el que se muestra en el repositorio de GitHub, describiendo, pues sí, dando una descripción o un manual de qué es nuestro proyecto, cómo funciona, etcétera. Y digamos que finalmente cuando uno termina de crearlo en este paso, él lo que hace es mostrar unos comandos para que nosotros podamos conectarlo. Entonces, para entender un poquito más, el primero, que es git remote add origin, y la URL que les va a salir más adelante del proyecto, este es el que en sí hace la conexión. El segundo, que bueno, este es para ramas, lo vamos a ver más adelante. Él nos ubica en la rama principal del proyecto, aunque a veces pasa que cuando ustedes lo crean ya estamos ahí, entonces este pues lo podemos omitir si es que ya estamos en la rama. Y este push menos origin es el que termina de subir los cambios después de que nosotros creamos el proyecto. Entonces, en resumen, este primer comando es el que hace la conexión y este último comando es el que sube los cambios que nosotros tenemos. Em, de hecho, bueno, si quieren también vamos a hacer una pruebita aquí en vivo. Previamente, pues yo ya hice una creación bueno, para crear el material que están viendo. Es este que está por acá. Entonces, digamos que yo ya pasé por esa primera etapa, pero entonces aquí tengo listo el comando que vamos a utilizar. Entonces me voy a volver a la terminal. Vamos a salirnos de esta carpeta. Vamos a crear una nueva carpeta. Lo mismo acá. Y aquí vamos a crear un archivo que se llama... Ah, bueno, la actividad que nosotros vamos a hacer para ir viendo estos comandos es que vamos a elaborar un cuento. Se me ocurrió que podíamos hacer el de Caperucita. De hecho, hago ese porque fue un curso que vi hace mucho tiempo. Me gustó cómo se explicaba y creo que es un buen ejemplo para esta ocasión. Entonces, el cuento es de la Caperucita. Le vamos a poner Caperucita. .txt. ¿Por qué un archivo TXT? Porque la idea es nosotros hacer codificación con archivos de texto plano. Entonces, la mayoría de archivos de texto plano que ustedes conocen, sea de cual sea el lenguaje de programación, no es más que eso, texto plano. El texto plano simplemente es los caracteres escritos sobre un archivo en blanco, no incluyen, digamos, más imágenes, solamente incluyen lo que son sintaxis, que al nosotros convertirla o transpilarla a lenguaje de máquina, ellos van a hacer algo, que es lo que muy seguramente ustedes han aprendido en cuanto a fundamentos de programación. Entonces, es más fácil ver los cambios de esta manera. Ustedes de pronto se preguntarán, ¿yo podría usar Git en archivos como los de Word, como en canciones? La respuesta es sí y no, porque ustedes sí van a poder utilizar el control de versiones igual que lo vamos a ver, pero resulta que como esos archivos son elaborados por otro software y traen muchas cosas encima, que las imágenes, que los estilos, que sí, son lo que se le conocen como archivos binarios. Entonces, cuando ustedes los lleguen a querer ver en GitHub, van a salir, perdón ahí la expresión, van a salir un montón de mamarrachos y es difícil editarlos. Entonces, digamos que no se recomienda usarlo para ese propósito, sino más para el tema de lo que son archivos de texto plano como el que vamos a ver o código directamente. Entonces, digamos que sí, para los que trabajen con C Sharp, los archivos con .cs, los archivos .java, los .php, etcétera, esos son válidos para usarse con Git, para que lo tengan en cuenta.
Ok, bueno, entonces una vez tengamos acá, bueno, perdón, yo creé la carpeta, pero no me metí a la carpeta. Listo. Entonces aquí vamos a crear nuestro cuento de caperucita. .txt. Vamos a editar el archivo. Bueno, lo vamos a editar desde Visual Studio Code mejor. Entonces, si digamos yo le pongo cualquier contenido acá, ¿cierto? Y yo quiero hacer una inicialización del proyecto, entonces vamos a hacerlo con el comando que ya vimos anteriormente, que sería git in. Entonces lo mismo, va a salir un mensaje acá, indicando de que el repositorio vacío fue inicializado. Em, bueno, estos comandos de git add y git commit, vamos a entrar más en detalle ahorita. Listo. Entonces, cuando creamos la primera versión de nuestro proyecto, debemos irnos entonces al repositorio que previamente creamos y nosotros vamos a pegar esta línea de código. Entonces, recuerden, este es el que enlaza el repositorio de la nube con nuestro repositorio local. En teoría, si todo salió bien, no debería salir ningún mensaje de error. Lo feo es eso, que no avisa, pero bueno, la mayoría de las veces si se pega este mismo comando no sale mal. Lo segundo que nos dice es, bueno, ya que está ya que está conectado, sitúese sobre la rama principal. La mayoría de las veces esa rama es main. Nosotros podemos ver acá en el Visual Studio Code dónde estamos, pero si no, nosotros también podemos usar un comando que vamos a ver más adelante, que es el git branch, y el branch nos dice sobre qué rama estamos ubicados nosotros. Como ya estamos en main, pues no es necesario ejecutar este comando. Y el que finalmente da la estocada es este que se llama git push menos origin main. Aunque bueno, también puede pasar algo que nos comentó el compañero hace 8 días, de que el proyecto no creó la rama main, sino la rama master. Entonces voy a hacer algo. Aquí también voy a crear con este comando, que también lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Voy a crear la rama master y me va a pasar a la rama. Entonces si yo le doy git branch, ya no estoy en main, sino que estoy en master. Y voy a usar un comando para borrar esa rama. Mentiras, creo que no así, creo que va menos de. No, ya me acordé. Git branch menos de. Listo. Entonces la rama, si la buscamos, ya no está y está master, que es lo que a veces le pasa a varios proyectos que se crean así. Entonces, obviamente, si nosotros utilizamos ese comando que nos da acá, va a fallar. Entonces la solución es usar el mismo comando, este que está acá, pero en vez de main, le vamos a cambiar el nombre a la rama principal que nos generó. En este caso sería master. Entonces ahí lo que va a pasar es que él va a cargar unas cifras, bla, bla, bla. Y él va a crear, bueno, aquí de hecho esta linecita que está acá nos dice que la rama master local va a enlazarse con una rama master que se crea en el repositorio. Básicamente eso es lo que significa. Pero entonces ya con eso si nosotros vemos y actualizamos el proyecto, se va a enlazar con éxito. Y ya digamos que cambió la asignación de la rama main y él toma como rama principal la rama master. Entonces, pues nada, básicamente ese es el paso en el que estaríamos actualmente. Y bueno, pues finalmente este es el git clone, que pues bueno, ya lo vimos hace un momento. Simplemente consiste en ir al proyecto que tenemos, en caso de que no lo pasen o en caso de que, no sé, decidamos movernos a otro computador, simplemente hay que entrar a los repositorios. Entonces nosotros podemos ir a la cuenta de GitHub
ingresar a este apartado que dice repositorios, vamos a ver los proyectos que nosotros tenemos acá y al ingresar eh, vamos a ver algo similar a esto. Pues si está vacío, obviamente se va a ver así todo despoblado, todo pobre. Pero por ejemplo, en uno que yo trabajé hace mucho tiempo, bueno, ustedes van a llegar a ver carpetas que están dentro otras carpetas, que están dentro otros archivos y bueno, etcétera. Entonces, esa va a ser como la apariencia que va a tener la herramienta en este caso. Y para clonarlo, pues simplemente nos vamos al apartado que dice Code y simplemente aquí con este clipboard copiamos la URL o también le podemos dar doble clic y control C o command C. Venimos a la terminal, escribimos git clone y lo agregaríamos de esta manera. Y tendríamos algo similar a esto. De acuerdo. Una vez hecho este proceso, vamos a ver otro comando, que es el git status. Entonces, por lo general el git status suele ser similar a... Bueno, eso que nosotros vamos a revisar suele ser la representación en código de lo que nosotros vamos a ver en los gestores de ramas que nos da el IDE. Entonces, en el caso de Visual Studio Code lo podemos ver acá reflejado. En el caso de IntelliJ, bueno, se ve de otras maneras. Bueno, vamos a abrir IntelliJ y vamos a ir viendo cómo lucen ambos. Entonces, por ejemplo, en este proyecto en el que he estado trabajando, bueno, más o menos vendría a ser esto. Pero entonces, de nuevo, chicos, puede llegar a pasar de que la herramienta no responda, se bloquee, etcétera. Ahí es donde entra la carpintería que llaman. Entonces, bueno, voy a abrir acá en otra pestaña, bueno, en otra ventana, esto, para que no me moleste con la presentación. Se me perdió. Ah, acá está. Listo. Entonces, el git status él básicamente nos va a decir qué es lo que está sucediendo acá sin que nosotros tengamos que usar estas herramientas. Entonces, el primer estado que nosotros vamos a ver es el que se llama Nothing to Commit o que también significa de que no han habido cambios y que estamos al día. Significa que cuando nosotros estamos en un proyecto que ya tiene elaboración y lo que hay en la nube es exactamente igual a lo que tenemos en la máquina, entonces ahí lo que va a pasar es que cuando lo ejecutemos nos va a salir algo similar. Nos va a decir sobre qué rama estamos, nos va a decir la rama de origen, es decir, esta misma pero del repositorio, y nos va a salir un mensaje que dice no hay nada para comitear, trabajando en un árbol limpio. O sea, esto refiriéndose al concepto de ramas. Que si nosotros lo hacemos, lo ejecutamos aquí mismo en la terminal de lo que acabamos de hacer. Entonces aquí decimos git status. Sale lo mismo. Bueno, voy a ver si se puede agrandar un poquito más. Sí, dejémoslo así a ver. Entonces sale exactamente lo mismo. Un segundo estado que va a aparecer es este que se llama un stage changes o cambios sin preparar. Básicamente esto va a empezar a manifestarse cuando nosotros empecemos a editar los cambios sobre los archivos. Esto también se va a manifestar para cuando nosotros creemos archivos desde cero, porque son dos tipos de cambios, cuando ya existe uno y editamos y cuando debemos crear algo desde cero. Acá yo también les preparé un ejemplo. Voy a abrir el proyecto que creamos. Acá voy a revertir unos cambios que ya había hecho. Listo. Y bueno, y no sé si recuerdan, pero en la clase pasada nosotros hicimos un HTML como este, que bueno, pues la verdad no tiene mucha Hola, cosa. hola, hola, bienvenidos. Un mensaje nomás. Exactamente.
Entonces, pues bueno, vamos a trabajar sobre ese mismo HTML. Sí, es básicamente lo que estamos viendo la vez pasada. Bueno, abrámoslo por acá. Listo. Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo, digamos, a este archivo le quiero crear un formulario? Bueno, por acá yo voy a ir a uno que creé hace un rato, pero creo que se me perdió. Ah, espérame, lo buscamos. Creo que está por acá. Bueno, por si les interesa, bueno, Nana está muy pro para hacer imágenes. Chan, por aquí lo había dejado. No, y si no, yo lo copio desde el otro lado también, no habría problema. No lo encontré. Bueno, me tocó desde acá. Es este de acá, listo. Entonces digamos que yo quiero hacer un formulario para mi aplicación, ¿verdad? Entonces aquí simplemente implanto lo que es el HTML y si se dan cuenta a la parte derecha se creó un archivo, pero igual no vayan a pensar que es un nuevo archivo de su directorio, es el mismo archivo index.html que están editando. En el caso de pronto del archivo Java puede ser el java.class, etcétera, lo que sea. Pero entonces acá lo que se crea es como un listado de los archivos que han sido modificados dentro del proyecto. Entonces aquí se va a listar el index.html que ya existía en el directorio. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? El archivo index ha sido modificado y por eso está acá. Pero entonces, como no está alistado aún para preparación, él se va a mostrar acá en una pestaña que se llama Changes. Si nosotros vamos a como luce, se vería más o menos de esta manera. Pero entonces démosle un poco de estilo a este formulario. Entonces, para ello, vamos a usar una etiqueta que se llama link, que es la que conecta el CSS, que son los estilos. Igual en su momento no se preocupen, esto en su debido momento será pues aclarado. Por ahora no habría problema. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, solamente teníamos un archivo llamado index.html, pero de la nada creamos un index.css que no estaba en nuestro proyecto anteriormente. Lo que va a suceder es que el IDE lo va a marcar en color verde. Y si nos vamos al gestor de control de versiones de Visual, acá al lado se va a listar y va a aparecer con dos letras. Entonces, ambos están bajo la pestaña que dice Changes, cambios, pero son cambios que yo todavía no he preparado. Me voy a ir a la parte de los estilos que lo dejé por acá. Me voy a copiar todo esto, lo voy a pegar. Y si nos damos cuenta, acá cambia el estilo. Entonces, como pueden ver, la fuente de letra cambió, se ve más redondeado, se ve más todo centradito, ¿cierto? El botón inclusive cambió. Entonces, esos son los cambios que yo preparé. ¿Cómo se vería esto en la terminal? Si nosotros ejecutamos el git status, vamos a ver exactamente los mismos dos archivos, pero entonces en color rojo. Y hay dos variaciones. La primera es que cuando un archivo ya existió y fue modificado, va a aparecer en la parte modified. Si es un archivo nuevo, va a aparecer en la parte untracked files. Entonces, digamos que para no enredarnos con conceptos y demás cosas, simplemente al ejecutar git status, si hay archivos que fueron modificados o nuevos, pero no han sido preparados, van a salir de esta manera. Entonces, para avanzar a lo siguiente, bueno, me va a tocar
Ah, no, mentiras. No, ya no necesito esto. Listo. Entonces, para avanzar al siguiente paso, que es el de... Ah, bueno, de hecho aquí hay una explicación. Bueno, es el mismo guía de status. Listo. Para avanzar a la siguiente explicación, vamos a ver lo que es el stage que vimos al inicio, o la preparación. Estos son cambios en donde cuando yo ya estoy seguro de que está bien, que es lo que quiero subir, hay dos maneras de llegar a la preparación. La primera es a través del IDE. En este caso, para Visual Studio Code, simplemente lo que vamos a hacer nosotros es dar en el más. Entonces, nosotros podemos, bien sea, o preparar un archivo en específico. Entonces, yo puedo decir, no, el CSS ya lo tengo listo, lo voy a preparar. Entonces, lo que voy a hacer es darle clic en el más. Y si necesito terminar el HTML, pues bueno, lo termino, bla, bla, bla. Y cuando termine, entonces también lo puedo preparar. O si de pronto quiero, estoy seguro que todo lo que hice está bien, simplemente le doy al más de la parte de arriba y ya quedaría todo lo que tengo aquí preparado, que pueden ser 2 archivos, 10 archivos. De esa manera ya tendría como la preparación lista. Ah, bueno, si se dan cuenta, si devuelvo uno, pues ahí están los dos pasos, ¿no? Changes, que son cosas que todavía no preparo, y stage changes, que son las cosas que ya tengo en esa fase. Entonces, de esa manera voy a poder ver em, la preparación de los archivos que voy haciendo. Pero si no puedo usar el IDE, ese comando vendría a ser git add. Si solamente quiero preparar uno de los archivos, escribo aquí el nombre. Entonces aquí puede ser index.css. Yo le doy enter. Y si se dan cuenta, él prepara solamente ese archivo. Pero si yo quisiera preparar ambos, entonces voy a usar el comando git add y punto. Entonces, punto me va a preparar absolutamente todo lo que tenga acá sin cuestionar. Y de esa manera pasarían a estar estos dos archivos situados sobre esta pestaña. Si yo llego a ejecutar entonces el comando git status, entonces el color va a cambiar y el mensaje inclusive. Entonces él va a decir la rama sobre la que estoy posicionado. Bueno, aquí hay un mensajito de que previamente habían commits, bla, bla, bla. Y acá están los archivos modificados. Entonces él lo que me está diciendo es, listo, ya está preparados, puede guardarlos. A lo cual vamos a ir entonces al siguiente comando, que vendría a ser el git commit. Entonces, el git commit nos dice, listo, como usted ya tiene preparados los cambios que va a subir, por favor, asígneles un nombre a esos cambios. La práctica que se recomienda cuando vayamos a asignar un nombre es que el mensaje describa exactamente lo que yo he hecho. Y suele ser un error de primerizo poner este sí, final, final, sí, este sí, verdaderamente final, 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 ya no más cambios, etcétera, tal, ¿sí? O a veces también hay gente que pone el típico, bla, 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 o sea, el relleno, ¿sí? ¿De qué guarda? Guarda. Esto no va a generar errores, pero es una mala práctica, ya que recuerden que ustedes van a hacer código para compañeros y para ustedes mismos en el futuro. En caso tal de que ustedes necesiten realizar una revisión de su código o alguna futura implementación que necesite saberse desde dónde inició, siempre, siempre, muchachos, hay que guardar una descripción clara de lo que ustedes desarrollaron. Entonces, en este caso, yo voy a colocar, bueno, lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer aquí desde la terminal. Entonces, el commit que yo voy a hacer es creación de formulario, perdón, en formulario en HTML y CSS. Si yo le doy commit, aquí ya no va a haber nada porque todo lo que tenía para guardar ya lo guardé. Y hay un comando que se llama git log, que creo que se me olvidó colocárselos, qué pena. Pero entonces con el git log, ahí podemos ver el historial de cambios que nosotros tenemos. Entonces, en la anterior clase, si se dan cuenta,
Esto es de la fecha febrero 25 a las 7:17 de la noche y a las 7:16, uno detrás del otro. Pero este tiene la fecha de hoy, marzo 4 a las 6:57. El mensaje que nosotros dejamos, el usuario que yo tengo y el correo. Entonces bueno, esto de los autores también yo se los dejo al final, pero esto es básicamente para que ustedes registren en su máquina quién es el autor de los comments. Pero bueno, entonces con GitLog podemos ver el historial. Acá yo voy a usar el comando que usé hace un rato, ese también se los explico, no se preocupen. Entonces, si yo no quiero hacer el commit desde acá, lo que yo voy a usar es el comando git commit -m y voy a dejar el mismo mensaje. Se crea formulario con HTML y CSS. Y pasa exactamente lo mismo. Entonces, una vez hagan este proceso, van a quedar sus cambios guardados, pero el hecho de que queden guardados no significa que estén en el repositorio. Viene el mensaje que nosotros colocamos en el commit, nos da una descripción. Se asigna un hash, un código. Bueno, cada commit tiene su propio ID, ¿no? Para poderlo identificar. Pero entonces aquí nos dicen el commit que colocamos, los archivos que se subieron, las líneas que se agregaron y demás. Si nosotros ejecutamos el git status, él nos va a decir, ya fue comiteado, pero puse git push para publicar los cambios. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Si nosotros le damos git push, bueno, aquí lo que va a pasar es que, bueno, este force por ahora ignórenlo. Vamos a hacer de cuenta que solo es git push y ya. Entonces, al ejecutarlo, él nos va a decir, se subió, bueno, es tantos objetos. Bueno, estos digamos que ya son archivos internos, pero pues básicamente el mensaje es que aquí se subieron los cambios a este repositorio que tenemos acá. ¿Y desde qué rama hacia qué rama? Si nosotros nos vamos al repositorio, ya nos damos cuenta de que los cambios están arriba. Listo, ahora vamos el GitHub por acá. Proyecto de prueba. Y acá pues vamos a tener el index HTML con la información y el CSS que nosotros publicamos. Bueno, entonces, una vez hecho este proceso, si nosotros escribimos git status, vamos a volver al inicio, ¿recuerdan? Cuando el repositorio está sincronizado y tenemos exactamente lo local con lo del repo igual. Pero también puede llegar a pasar algo. Puede ser que a veces ustedes trabajen en equipo y van a ver en su equipo, no sé, puede ser otro compañero frontend, pero pueden haber cuatro más, etcétera, ¿sí? O digamos que es un proyecto que trae el frontend y el backend. Entonces lo que puede llegar a pasar es lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es eliminar lo que nosotros subimos. Mm, perdón, escribí head es hard. Listo. Entonces volvemos al inicio. Volvimos a la semana pasada. Entonces supongamos que ustedes tienen este mismo repositorio. Yo hice el ejemplo que les acabo de mostrar, pero ustedes no tienen esos cambios y clonar, y bueno, digamos que dejaron pasar una semana el repositorio quieto, ¿sí? Entonces, hay otro comando que es el que me permite bajar los cambios a mi repositorio, que en este caso vendría a ser el git pull. Entonces, si push es como empujar esos cambios, subirlos, el pull es alarlos, bajarlos
y eso es lo que nosotros vamos a hacer para actualizar el proyecto. Entonces, si nosotros hacemos el git log que vimos antes, el del historial, nos vamos a dar cuenta que solamente tenemos los cambios de la semana pasada. Si yo hago git pull, lo que va a suceder es que el proyecto se les va a actualizar y él les va a decir qué fue lo que cambió. Entonces él les va a decir, en el index HTML hubieron 19 líneas modificadas. Y el index, bueno, aquí el index CSS les va, pues en teoría les va a decir se modificaron tantas líneas, pero lo único es que no les va a decir que esto es nuevo, pero igual ustedes se van a dar cuenta que se agregó por sí solo. Pero entonces va a decir, tenemos también este index CSS con 44 líneas modificadas. Bueno, esto es como un promedio, más o menos. Sí, ahí están, 44 líneas. Ah, bueno, mentiras. Aquí en la parte de abajo le dicen, han cambiado dos archivos y 63 inserciones. Y les va a dar el ID del archivo nuevo que se creó. Entonces, de esa manera ustedes pueden bajar los cambios en caso tal de que hayan hecho otras modificaciones. En la práctica se recomienda que todos los días, si ustedes están en equipos, desde el primer momento o recurrentemente a lo largo del día, siempre hagan un git pull, porque sin darse cuenta puede pasar que ustedes hagan una implementación exactamente en una línea y un compañero haya hecho otra cosa exactamente en la misma línea, lo cual llaman conflictos, que me gustaría que lo revisáramos si hay tiempo ahorita más tarde. Y vamos a revisar un poquito de la anatomía de GitHub y el pull request. Entonces, pues aquí hay una ilustración de lo que es el Git flow, más o menos cómo funciona y lo que son las ramas. Entonces, pues básicamente la definición de la rama es un puntero que básicamente señala commits que nosotros hemos hecho a lo largo del proyecto. Y digamos que ese commit y ese proyecto que nosotros tengamos, a medida de que vayamos avanzando en el tiempo, puede tener bifurcaciones o puede tener diferentes versiones de sí mismo. Entonces, por lo general, para poder movernos entre ramas, están estos comandos, que son los más comunes. Entonces, el git branch es el comando que nos dice las ramas que están disponibles y la rama sobre la que estamos actualmente. Por ejemplo, si nuestro proyecto en este caso es, bueno, está sobre la rama main, entonces digamos que yo me quiero mover a otra rama. La otra rama que suele haber en un proyecto es la rama de develop, la rama de desarrollo. Aquí lo que yo voy a hacer es crearla. Voy a poner develop. Y si yo ejecuto git branch por sí solo, sin nombre, él me va a decir, usted tiene dos ramas, pero está sobre la rama main. Si nosotros lo decidimos ver no desde la terminal y más bien desde el Visual Studio Code, le podamos dar clic aquí encima y él aquí también nos va a mostrar las ramas que existen. Entonces, él nos muestra las locales por su nombre. Entonces, aquí tenemos main y develop y también nos muestra las ramas de origen, que aquí dice en su GitHub usted tiene una rama main. Entonces, esto también pasa cuando a veces algún compañero decide crear otra rama pero nosotros no tenemos esa rama en nuestro local. Entonces, si ustedes no la ven aquí con su nombre, la van a ver con un nombre, pero antes de su nombre va a decir origen. Eso significa, hay una rama creada, pero no la tienen en local. O también puede pasar que cuando ustedes ya la agreguen a su local, va a salir de esta misma manera, pero sin el origen. Algo así. Un poquito de esa manera. Otro comando, en este caso vendría a ser el git checkout. Entonces, ¿cómo hago yo para moverme a la rama de develop si quisiera moverme? Voy a utilizar git checkout develop. Acá va a decir switched to branch develop o cambiado a la rama develop. Si vuelvo a ejecutar el comando git branch, ahora la señal me va a decir usted ya no está en main, sino está en develop. Y aquí mismo también vamos a verlo reflejado. Si usamos git branch y el nombre de la rama, creamos la rama. Bueno, eso es lo que acabamos de ver con la rama develop. Y
si usamos el comando git checkout -b y el nombre de la rama, va a suceder que vamos a juntar estos dos comandos que tenemos acá. Es decir, vamos a crear la rama y una vez finalizada la creación, nos vamos a pasar de forma automática. Entonces, que si yo, por ejemplo, quiero borrar la rama develop, o no, mentira, es un ejemplo mejor. Digamos que ustedes están trabajando en un proyecto y les dicen a ustedes, bueno, usted tiene que agregar un botón adicional al formulario que acabo de crear. Entonces, ustedes en este caso tienen que crear lo que llaman una rama feature. Entonces, yo puedo usar el comando git checkout -b y el nombre de la rama. Entonces, por lo general en su equipo, cuando les piden una asignación de una nueva implementación, la rama normalmente se tiene que llamar feature, slash, y lo que ustedes van a hacer. Entonces, le va a poner crear botón. Le doy enter. Bueno, ahí debería ser button y no botón. Bueno, en fin. Listo, entonces aquí quedaría la rama creada. Si yo vuelvo a ejecutar git branch, aquí va a haber, sí, va a haber entonces una nueva rama aparte de las dos anteriores. Y lo más curioso es que si yo le hago git log, me va a aparecer exactamente el historial que yo ya había creado de las otras ramas. Entonces, tengan en cuenta que cuando yo creo un proyecto con diferentes ramas, por lo general, esa rama nació de algún punto en el tiempo de las anteriores ramas. Entonces, desde mi punto actual hacia atrás, yo voy a tener el historial. Pero si, por ejemplo, yo agrego ese nuevo botón, ¿cierto? Entonces, le voy a poner a este botón cancelar. Y aquí le voy a poner cancel. Listo, yo me voy a copiar de este estilo. Aquí le voy a poner cancel. Y le voy a decir que el color es rojo, red. Entonces yo voy y reviso el código que hice. Aquí ya está mi nuevo botón cancelar. Y como vimos anteriormente, acá vamos a ver una lucecita que es lo que nosotros acabamos de agregar en el proyecto. Si nosotros nos vamos al gestor de Git, nuevamente tenemos cambios, pero ya nótese que no se ve como ahorita. Ya luce diferente. ¿Por qué? Porque es que este archivo ahora existe, pero ha sido modificado. Y acá pues podemos ver los cambios que se han hecho si nosotros le damos clic. Entonces, como vimos anteriormente, estos cambios no están preparados. Entonces los vamos a preparar. Le voy a decir quitar. Yo ya estoy seguro de que lo que puse es lo que quiero. Van a pasar acá en Stage, en preparación. Y aquí le voy a poner git commit -m, agregar botón de cancelar. Entonces, si yo le doy enter, voy a ver que los cambios se han guardado. Pero una curiosidad, ¿qué pasa si yo de pronto me regreso a la rama develop? Entonces voy a usar git checkout develop. Si yo voy, el botón que yo agregué no está, al igual que no está el color que yo puse en el otro archivo. Y si yo voy al historial de cambios, voy a darme cuenta que el commit que acabo de colocar no está. Entonces eso significa que entonces que yo todavía no he integrado esos cambios, que tengo diferentes versiones de un proyecto funcionando simultáneamente, pero que están independientes. Es decir, todavía no junto nada. Entonces eso es para lo que realmente sirven las ramas. Si yo quiero implementar una cosa, en vez de posiblemente arriesgar el proyecto, inclusive llegar a hacer perder dinero a la empresa, más bien lo que creo es una versión paralela del proyecto. Agrego, daño si quiero, rompo si quiero, pero una vez me asegure de que todo está correctamente, ahí sí lo integro a la versión final. Esa es la función de las ramas básicamente. Entonces, pues aquí lo que yo voy a hacer es devolverme esa rama en la que yo estaba, que es feature no sé qué, ya se me olvidó cómo le puse. A ver, miremos, git branch. Bueno, feature crear botón. Entonces me devuelvo a la rama y checkout.
nombre de la rama. Como lo pueden ver, pues ya volvió a aparecer el botón, etcétera. Y lo único que me falta es subir esos cambios. Entonces le voy a dar git push. Bueno, aquí pasó algo. Ah, bueno, es cuando suelen ser git push a veces primerizos. Este comando les sale, no, simplemente lo pegan y ya está. De ahí en adelante pueden hacer git push solo, si no debería haber ningún problema. Ahí lo que está diciendo es como, bueno, esa rama no existe, por favor, entonces apunte acá. Y él lo que hace es crear esta rama en el GitHub sin necesidad de que ustedes tengan que ir a crearla. Listo, entonces esto cómo se vería en el repositorio. Si nosotros nos vamos al código, ustedes se van a dar cuenta que hace 14 minutos se hicieron cambios y acá nos va a salir una alerta que dice la rama tal fue recientemente agregada hace 22 segundos. Y aquí es donde entra la parte del pull request. ¿Qué es un pull request? Es básicamente, eh, yo decirle a a mis ramas principales, acabo de crear una nueva rama con nuevos cambios, quiero pedirle permiso de que me deje agregarlos. Y ustedes dirán, ¿cómo así que permiso? Sí, lo que pasa es que cuando ustedes trabajan en proyectos grandes, ustedes van a ser inicialmente desarrolladores de apoyo. Pero entonces los permisos del repositorio, lo que son ramas principales, main y develop, las tienen administrando líderes técnicos. Entonces la función del líder técnico es asegurarse de que lo que ustedes le están entregando esté correcto y él decide si les acepta el cambio o no los acepta. Entonces yo lo que voy a hacer es mandar un pull request a la rama develop. Entonces me dijeron, ingrésele un botón cancelar al formulario. Yo lo terminé. Entonces mi forma de avisar de que ya terminé es dirigiéndome. Bueno, espérame porque no se me creó la rama de develop. Bueno, creo que no le hice push a la rama de develop. Regálenme un segundito. Y checkout, develop y push. Se me olvidó hacer este git push. De nuevo, cuando no hay, la rama no existe, él les dice hagan este comando. Ups, se me pegó el anterior. Listo, entonces ahí ya la agregué al repositorio, voy a recargar de nuevo. Listo, entonces aquí ya sale la rama de develop y está la rama del botón. Entonces, cuando yo voy a hacer una solicitud de pull request, él me dice si quiere usted agréguele un título, agréguele una descripción. Y aquí, si yo voy más para abajo, él me va también a mostrar qué es lo que yo estoy entregando. Y esto es útil porque a veces uno mismo, vuelvo y les digo, a veces somos humanos y va a suceder que nosotros la embarremos. Entonces esto también es bueno para alcanzar a corregir cosas que nosotros no queremos. Y con esto yo hago la solicitud del pull request. Entonces, por medio de su correo que está enlazado en la empresa, en el proyecto, el líder técnico va a recibir una pantalla similar a esta. Entonces él la abre y va a decir, bueno, acá me están enviando un pull request, este es el botón con el que yo o lo acepto o lo rechazo. Y yo puedo ver aquí en el apartado de commits qué es lo que me están entregando. Yo entonces digo, bueno, me están entregando un commit que dice agregar botón de cancelar. Revisemos. Y aquí yo puedo ver lo que me están entregando. Si yo quiero entonces rechazar el commit, simplemente ingreso. Acá lo que puedo hacer es cerrar el pull request. Bueno, estas son otras funcionalidades que por ahora no son importantes, pero entonces la principal es esta que es el merge. El merge es básicamente tomar, bueno, por aquí tengo la gráfica. Bueno, en este caso estamos en este punto, ¿verdad? Nuestro proyecto tiene una rama de develop que tiene una versión que está funcionando actualmente y nosotros lo que hacemos es agregarle cosas. Entonces, esta parte que nosotros estamos viendo acá es esa fase del pull request, que es cuando nosotros entregamos esos cambios.
Si yo quiero integrar esos commits al historial que tiene en este caso mi rama, entonces yo utilizo el merge para que hagan de cuenta estos commits o estos puntos pasen a estar sobre esta misma línea. Creo que por ahí tenemos una pregunta. Sí, cuéntame. Eh, Qué pena. Es que tengo una pregunta. Por ejemplo, siempre cuando estamos trabajando en Develop, ahí es donde se van a hacer todo el tema de las pruebas, luego de que hagamos agregar y todo eso. Sí, ese va a ser como el módulo o la franja donde todos los desarrollos se van a probar antes de tirar a producción, es lo que yo entiendo ahí, ¿cierto? Sí, no estás tan alejado de la realidad. O bueno, te voy a contestar a todos, sí, pero normalmente para pruebas se suele crear esta rama release. O sea, digamos que, o bueno, sí, tú pruebas, metes nuevas cosas a la rama, pero digamos lo que está de develop para abajo es entre el equipo de desarrollo. O sea, sí pruebas, pero prueban para ustedes mismos. O sea, ustedes mismos se aseguran de que lo que subieron funcione para ustedes. Que ustedes digan, bueno, esto que me pidieron lo estoy viendo y funciona. Entonces sí, digamos que ustedes acá prueban. Pero en los equipos de desarrollo también, no sé si han escuchado, hay una persona que se llama el tester o el QA. ¿Sí, sí lo han escuchado más o menos? Sí, a eso me refería yo. Pensé que se hacía todo en Develop. Entonces, por eso que está el Cuba, está ahí en Relays, que se dice, para Ujú. poder ya el máster es la producción como tal, o sea, ya donde está la etapa final. Es correcto. Entonces, cuando digamos todo el equipo de desarrollo ya termina, dicen, ah, listo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a es crear una versión de nuestro proyecto y se la vamos a entregar a Cuba. Entonces, para eso se crea la rama release. Y el QA pues ya prueba visualmente la aplicación y él es el que dice, no, sabe que le quedó algo mal. Entonces la devuelven, hay que corregir y volver a entregar. O si él dice, bueno, ya quedó funcional, aquí es donde nosotros la subimos pues a producción, que es esta fase de acá. Muchas gracias. Vale, vale, con mucho gusto. Listo, chicos, entonces, ¿dónde me quedé? Listo, entonces, digamos que entonces yo veo que todo está bien. Lo que yo hago entonces es hacer el mesh. Aquí yo también, si yo quisiera, puedo dejar un comentario, bla, bla, bla. Confirmo el merge. Y ahí es donde yo, según este gráfico, es donde integré ese nuevo cambio a esta versión que está acá. Si yo me paso a la rama de develop, bueno, de hecho ya estoy ahí. Y hago un git log, qué raro, ese botón no sale. ¿Qué es lo que tengo que hacer para bajar cambios? Usar el git pull. Y si se dan cuenta, acá me va a decir, se implementado tantas cosas, el archivo Cambios. index.css Las se líneas que modificó hicieron con los 4 cambios. líneas. Es correcto. Sí, entonces el index solamente se cambió una línea, entonces ahí está, una línea. Y el CSS cambiaron 4 líneas, que fueron estas, 1, 2, 3, 4. Y así es como entonces yo poco a poco voy construyendo el proyecto. Listo, entonces pues hasta acá la presentación. No sé si de pronto alguna persona tiene alguna duda, alguna pregunta, queja, sugerencia. Sí, Jorge. Qué pena yo volver a molestarlo. Vean. Lo que pasa es que yo estaba instalando nosotros estamos trabajando siempre en Visual Studio, ¿cierto? Pero no en Visual Studio Sí. Code. Yo ya lo instalé, pero que creo que en la clase pasada, no sé si de pronto me perdí eso, porque siempre llegué unos minuticos tarde. En la clase pasada nos dijiste que de pronto íbamos a tener como un manual o algo para hacer la buena instalación y toda esta parte de los comandos que también nos dijiste que nos lo ibas a compartir, ¿cierto? Pues estoy equivocado. Sí, sí, pues de hecho justamente la presentación que acabamos de ver tiene esos pasos. De hecho, creo que la instalación inicial. Ah, bueno, no, mentiras. Lo que tú me estás hablando es la configuración del Visual y del Node. Bueno, es Sí, que eso señor. concierne un poquito más para la parte de desarrollo, aunque bueno, pues todavía tenemos tiempo, pues no sé si gustan, lo hacemos acá.
una configuración inicial desde cero del visual. Si les parece, ¿qué opinan, muchachos? Sí, porque es que cuando usted nos estaba explicando ahí, hay unas cositas que no me está dando. Entonces, por eso fue la pregunta, pero porque usted no lo había dicho que íbamos a aprender a configurar todo para poder aplicar todo lo que nos estabas enseñando. Ok, listos. Vale, de pronto ahí culpa mía que no recordé incluirlo en la guía, pero no se preocupen, lo vamos a hacer acá, igual para que quede en la grabación. Listo, entonces vamos a hacer de cuenta de que no tenemos, bueno, de que el computador está desde cero, ¿vale? Pero el problema es que nunca he desinstalado programas en Mac. Esperen un momentico, ya lo revisamos. Pregúntamela a la hija, no hay problema. ¿Cómo desinstalo Visual Studio Code en, en Mac? O no, muchachos, ¿sabe qué? Es que el tema es que como este computador es diferente, me va a conectar desde un Windows, ¿vale? Y lo Eso te vemos iba a así más decir yo rápido. también, qué pena. De igual manera, yo les comparto, yo lo descargué, lo instalé y a todos se le dio pues siguiente y ya me abrió. Pero entonces ahora como el tema de cómo vincular el repositorio y todo lo demás, no sé, como parecido al Visual Studio, pero no sé si hay compañeros acá que lo manejen también como lo hemos manejado con Visual Studio. Mm, o si quieres, hagamos algo. ¿Hay inconvenientes si me compartes tu pantalla y lo vamos haciendo No, paso a paso? ya mismo la comparto. Ah, Ah, sí, listo. mejor así. Dale, Claro. gracias. Ya la visualizan. Sí, Listo. ese. Sí, señor. Pues si Ah, quieres, ah, hagamos algo. Vamos dime. a... Ah, no, disculpa, cuéntame. No, que ahí donde está, le di siguiente, siguiente, y el Visual Code llegó hasta ahí, donde según veo es la página de inicio, vemos como el tema, como para el tema del explorador, como lo dice ahí, pero no sé si hay que configurar algo desde un principio o algo como hemos hecho con el Visual Studio. Ah, listo, perfecto. Vale, vamos a hacer algo. ¿Tú sabes ingresar a la parte de desinstalación de aplicaciones? ¿Quiere que desinstale el code? Sí, sí, porfa. ¿Sí? El panel de control. Sí, sí, señor. Listo, Bueno, ya lo voy a desinstalar. igual una aclaración. Bueno, hay dos programas que son clave. Solo necesitamos esos dos por ahora, que son el Visual Studio Code y el otro es el Node.js. El orden no importa, pero digamos con fines de asegurarnos de que la instalación se hizo correctamente, vamos a hacer todo el proceso desde cero. Pero el orden en el que instalen no importa. Pueden instalar primero el Visual y luego el Node o al revés. Pero bueno, ahí ya lo vamos a ir viendo. Me toca borrarlo porque me está diciendo que lo tengo utilizando. Listo, ya lo desinstalé. Voy a me está viendo la pantalla. No, ahí lo dejaste de compartir. Voy a volver a compartir. Aquí tengo ya Eh, mi... Ahí sí, aquí está mi descarga, ya véalo. Lo están visualizando. listo. Ejecutar como modo administrativo. Ya generé un problema. Ah, no, ya. Listo, entonces ahí le vas a aceptar el acuerdo, le das siguiente. La ruta está bien, el nombre está bien, dale siguiente. Le voy acá a Bueno, crear un acceso directo del escritorio. ¿Cierto? ese también márcalo, porfa. Eso.
Por si acaso eso es para que cuando ustedes tengan cualquier carpeta o cualquier archivo, lo puedan abrir con Visual Studio Code dando clic derecho. Ahí, bueno, ahí va siguiente, siguiente, esperamos. Ah, bueno, no, pero digamos que si hiciste el proceso así tal cual, no debería haber ningún problema. Ahí lo que tú dices que te falló es cuando instalaste Git, bueno, el Git, ¿cierto? ¿Es lo que te entendí? Era para vincularlo, pero yo creo que ya ahí sí no va a generar ningún problema. Ok, Ahí fue, listo, ahí estamos ya. listo, no, perfecto. Hasta ahí todo bien. Pues este paso se los iba a dar de pronto en la siguiente clase, pero igual con fines de que lo vayan digiriendo o viendo, lo vamos a hacer ¿Listo? ahora. Listo, por ¿Qué? favor, entonces Ujú. te vas a ir a Google Sí, señor. y escribe node.js. Dale donde dice download. Está para Windows. Listo, entonces lo Windows bajas, Installer ya. exacto. Le das ahí en Windows Installer. eh, Listo, le vas a dar doble clic, exacto. Y dale siguiente, siguiente. Ahí no vayas a marcar lo demás. Es que hay configuraciones como con Python y eso, pero pues la verdad por ahora no es el caso. O sea, en este momento lo Solo doy dale. siguiente. Sí, a todo. Siguiente, siguiente, siguiente. Acá lo dejo así tal y cual. Sí, déjalo tal cual. Por si acaso, ¿para qué es Node.js? Es básicamente para instalar JavaScript en, en su computador. Recordemos que JavaScript es un lenguaje interpretado que solamente se entiende y se ejecuta en los navegadores. Básicamente todo lo que tenga que ver con Internet. Pero entonces, por allá en 2008, se inventaron este motor para que podamos usar ese mismo lenguaje, ya no desde un navegador obligatoriamente, sino desde la terminal de nuestro equipo. Y pues bueno, Ah, básicamente eso nos permite ejecutar los motores de los frameworks que nosotros vamos a utilizar más adelante. lo doy Listo, finalizar. listo, le das finalizar. Sí, señor. Y bueno, ya con esas dos cositas puedes hacer frontend, básicamente, sí, sin ningún Li- problema. Listo, profe. Vale, no sé si quieras que revisemos alguna otra cosa. No, yo creo que ya ahí está bien, profe. Este pasito lo teníamos pendiente que usted dijo la clase pasada. Yo creo que mis compañeros ya vieron y con la grabación para que cuando lo hayan instalado. Vale, listo, no hay ningún problema. Igual la idea es que vayamos paso a paso con las guías para de pronto los que no hayan llegado hoy o de pronto sea confuso, en su momento lo dejo en la enseñanza. Listo, muchachos, pues nos queda una cosita para revisar. Para terminar, era lo que les hablaba hace un rato sobre el cuento de Caperucita. ¿Por qué quiero hacer este ejercicio? Primero como un repaso para ver lo que nosotros hicimos, pero también me gustaría mostrarles un caso que se da mucho en los equipos de desarrollo, que es el tema de los conflictos. Entonces, ¿qué es un conflicto? Es cuando dos ideas diferentes se topan, chocan y hay problemas. Entonces, en la metodología del control de versiones, justamente se hace apología también a este tipo de inconvenientes. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a abrir el proyecto que hicimos. Bueno, qué pena. Me devuelvo por acá. Eh, 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 eh.
Se me perdió el proyecto. Ah, ya me acordé. Listo. Ya se me olvidó dónde lo guardé. Ah, no, ya me acordé. Yo lo borré, entonces voy a tener que clonarlo nuevamente. Listo, pues a modo de repaso, lo que vamos a hacer es ver los comandos que vimos anteriormente y ya se van a dar cuenta de lo que es un conflicto. Entonces aquí voy a clonar nuevamente. Ya saben, para clonar es el comando git clone. Pego la URL del repositorio que quiero clonar. Espérame porque algo quedó mal. Ya existe, ve, pero tan raro porque no me abrió. Bueno, borrémoslo y lo volvamos a clonar. ¿Cómo le pusimos test? Listo. Entonces sería git clone, la URL, se empieza a clonar y listo. Listo, ahora sí ya la puedo abrir con el Visual Studio Code. Y aquí tengo el archivo de Caperucita, que pues bueno, quedó con un título y todo feo. Listo, entonces aquí le voy a decir, voy a hacer un script inicial. Ah, bueno, ¿por qué no usamos la IA? Nuestra querida amiga. Em, Le voy a decir, redáctame un breve, un muy corto cuento sobre Caperucita. Listo, entonces acá voy a pegar esta redacción. No sé, siento que me lo pegó muy, no sé. Ah, ya. No, lo que pasó es que está amontonado, pero ya. Listo, lo voy a bajar unas cuantas líneas. Acá lo voy a bajar otras cuantas líneas. Otras cuantas líneas. Otras cuantas líneas. Otras cuantas líneas. Listo. Entonces, este sería el cuento, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, esto es un archivo de texto plano. Yo decidí que entonces esta va a ser como la versión definitiva del proyecto. Nos encontramos en estos momentos en la rama master y voy a empezar entonces a guardar esos cambios. Entonces aquí voy a decirle git add. Recuerden que el git add prepara los cambios que yo voy a subir. Luego le voy a decir git commit -m y le voy a decir primera versión de Caperucita. Aquí entonces he guardado los cambios y voy a decir git push. Se me guardó entonces en la rama master. Si yo voy a revisar el repositorio, se van a dar cuenta que aquí de primera vista está el commit que yo dejé. ¿Cuándo? Ahora. Y hasta el momento llevo 2 commits en mi proyecto. Que si yo me meto aquí en commits, pues también puedo ver lo que yo tenía. Entonces el primer commit guardó bueno, esas letras así escritas así a lo feo, por decir algo. Y acá tenemos entonces primera versión de Caperucita, que aquí ya podemos identificar los cambios que nosotros realizamos. Ahora, ¿qué va a pasar si yo hago lo siguiente? Resulta que entonces yo sobre la línea, digamos, yo sobre la línea 10 mi jefe me dijo, bueno, agréguele un apartado que diga, y llegaron los 3 cochinitos. Entonces yo le coloco, y llegaron los 3 cochinitos. Pero entonces, paralelamente, bueno, esto lo voy a hacer acá a mano, pero va a pasar más o menos como si hubiera otro yo con otra computadora clonando el mismo proyecto, pero entonces digamos que él no escuchó el mensaje y él puso, y llegaron los 7 enanos. Entonces, yo esa simulación la voy a hacer desde acá, desde el proyecto a mano.
Bueno, cualquier cosa, muy pocas veces ustedes van a tener que editar un código desde GitHub. Se puede, pero es muy raro y no deberían hacerlo. Por lo general, siempre traten de hacerlo desde sus máquinas locales. Entonces aquí yo le voy a colocar y llegaron los 7 enanos. Entonces la persona va a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces él va a decir git add, punto, git commit, tal, y el mensaje de commit para él va a ser, se agregaron los 7 enanos. Listo, él comitea los cambios, le hacen git push, y si nosotros miramos el historial de aquí, va a decir hay 3 commits y se agregaron los 7 enanos. Lo mismo vemos acá en el historial y ahí está la línea que él agregó, cómo se empujó esta línea más hacia abajo y las palabras que él agregó, los archivos modificados, etcétera. Y como ustedes se pueden fijar, entonces aquí de momento llevamos tres cambios realizados en el proyecto. Entonces, resulta que yo sin saberlo, entonces yo hice lo siguiente. Git add punto, muy juicioso, preparé mis cambios, luego dije git commit, -m, se agregaron los 3 cochinitos. Muy juicioso, no pasó nada, pero resulta que yo hice git push. Ups, me salió un error, ¿qué pasó? Acá, pues básicamente para cortarlo, me están diciendo pilas porque es que su repositorio no está actualizado. Por favor, haga un git pull para bajar los cambios recientes. Entonces yo, bueno, raro, pero bueno, bajé los cambios. Git pull. ¿Qué pasó? Salieron. Bueno, qué pena. No, esto es un ajuste que hay que hacer. Bueno, por lo general, él dice la línea, el repositorio no está alineado, elija las acciones, pero por lo general siempre es el primero. Esto más adelante, pues lo explicaré en su momento si llega a suceder. Pero esto pasa por lo mismo, porque como su repositorio no está alineado, le dice, hay unos commits que no están cuadrando, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Es eso. Pero si le sale este mensaje, siempre, por lo general, siempre es el primer comando. Entonces ustedes pegan ese comando de pull, vuelven a intentarlo, git pull, y ahí está. Entonces a esto se le conoce como un conflicto. Y eso por lo general suele pasar por la falta de comunicación entre su equipo de trabajo. Entonces, por eso es que normalmente se realizan las reuniones en conjunto entre los equipos y se delegan las tareas para cada uno de los desarrolladores. Si no hay comunicación clara, entonces lo que va a pasar es que yo trabajo por mi lado, el otro compañero trabaja por el otro lado, los dos suben sus cambios a tiempo y lo que va a pasar es que acá hay un conflicto. Entonces, Porque ¿qué los se dos recomienda? quieren montar cosas diferentes en el mismo repositorio, ¿cierto? Exactamente. A veces puede llegar a pasar que el compañero trabaja en otro archivo y yo trabajo en uno totalmente diferente. En esos casos no suele haber conflicto porque lo de él se sube y lo mío se sube, pero nada choca. Pero si llega a pasar en un mismo archivo, esto es lo que va a pasar. Ahí es donde ustedes se reúnen con el compañero y dicen, bueno, ¿qué pasó? Porque subió los 7 enanos y el jefe dijo que eran los 3 cochinitos. Y entonces ahí, pues bueno, también va a haber una discusión, ahí tienen que ponerse de acuerdo. Pero entonces ya cuando el equipo tenga consensuado qué es lo que quiere hacer, entonces ahí es donde nosotros entramos a resolver. Y pues lamentablemente es muy difícil resolver un conflicto con la terminal de comandos. Entonces la mayoría de las veces se resuelve conflictos con la ayuda del IDE. Para los que usen Visual Studio Code se hace de la siguiente manera. Le damos aquí bueno, en el botoncito que tenemos acá de Merge y él nos muestra dos pantallas. Entonces él nos dice, los cambios que vienen, o sea, los que estaban en el repo y vienen hacia mí, son estos. Siempre véanlo como incoming, del repo hacia mí.
y ahí están los 7 enanos. Y el current, que es el actual, eso es lo que yo puse. Y llegaron los 3 cochinitos. Entonces, como ustedes ya se pusieron de acuerdo con su compañero y dijeron que eran los 3 cochinitos, entonces vamos a aceptar el current, el actual. De esa manera yo lo agrego y le doy complete merge. No lo quiero hacer todavía porque quiero, como yo sé que ustedes también manejan el IDE de NetBeans, de IntelliJ, la verdad a mí me gusta más a veces resolver conflictos con este IDE. Pero bueno, si de pronto no se llegan a topar con un conflicto de esta manera, pues bueno, igual tampoco es difícil resolverlos desde acá. Pero basta con hacer el complete merge y listo. Para los de IntelliJ, entonces lo que yo voy a hacer es buscar el proyecto. En una nueva ventana, puede ser. Listo, y él más o menos me va a mostrar el archivo en color rojo. Y yo lo que voy a hacer es resolverlo acá con este botón. Entonces cuando yo le doy merge, este me gusta más porque es como si me mostrara un poco mejor como los cambios, ¿cierto? Entonces él me sitúa en la columna el archivo actual y a cada lado él me dice qué es lo mío y qué es lo que viene del repositorio. Y es más chévere porque yo le puedo dar a las flechas y él me posiciona todo. Ah, no, que son los 3 cochinitos. Pues simplemente lo selecciono. Que si lo quiero quitar, también lo puedo quitar. O también la ventaja que tiene IntelliJ es que si, digamos, el jefe dijo, ¿saben qué? Pongan a los dos. Entonces yo puedo hacer esto con las flechitas y ya tengo ambos cambios. O que bueno, que son solo los 3 cochinitos, pero este espacio de acá también va, listo. Meto esos dos. Pues esto ya es más como un tema de herramientas, tips, pero pues bueno, ya esto es estilo libre, si lo prefieren ver así. Pero bueno, supongamos que no vamos a tocar IntelliJ. Bueno, ¿cómo lo resolvemos desde el Visual? Entonces, bueno, para ambos casos, ustedes aplican los cambios. En este caso sería complete merge. Y cuando se resuelve el conflicto, deben hacer un commit. Aquí hay una sugerencia de commit. Si quieren, la pueden dejar. Y si no, pues no. Entonces, aquí yo lo voy a commitar desde acá. Le voy a dar continuar. O si no, pues también pueden hacer git commit -m. Pegan el mensaje y el conflicto ya quedaría solucionado. Luego finalmente hago un git push para subir los cambios. Y listo, ya quedaría pues arriba en el proyecto. Si yo hago una actualización, aquí me van a aparecer los 2 cambios que hicimos, pero entonces, digamos por organización y orden, lo que sea, aquí va a quedar el commit donde yo resolví el conflicto. Que bueno, más o menos va a lucir de esta manera. Y listo, chicos, pues no sé si con la explicación tienen alguna pregunta, duda. De Está muy bien, practicar, es de Pedro. practicar. Sí, es de practicar. La idea, profe, pero es que la otra semana, o sea, los chicos ya vengan pues habiendo practicado ya esto, ¿cierto? Sí, sí, pues digamos que lo que se acostumbra en algunos pensum, cursos, etcétera, es trabajar con digamos, hacer el proyecto y ustedes lo comprimen, lo envían en .zip, .rar. Pues, ¿por qué decidí darles este módulo inicialmente? Porque es que realmente yo sé que a veces aprender estas herramientas es un poco confuso. Pero es mejor porque esto es la vida real, esto es lo que ustedes van a ver al momento de que empiecen a desarrollar para alguna empresa y es mejor que lo aprendan desde ahora. Entonces la invitación es que con esto que acabamos de ver a partir de ahora en adelante, no se limiten pues a guardar la carpeta del proyecto versión uno, luego versión 2 este sí, luego versión final final. Vamos a sacar ese chip
Y pues bueno, aprovechar esta herramienta que pues digamos que yo a la fecha desde que la tengo creada, les voy a mostrar. Pues he logrado almacenar 117 proyectos, que bueno, o sea, pues obviamente los últimos son como los más avanzados por mi trayectoria, etcétera, pero pues yo también, al igual que ustedes, empecé con un proyecto muy básico y bueno, la idea es que este sea como su histórico de evolución. Además también es bueno porque no va a llenar el espacio de su computadora. em, Van a poder guardar muchísimos proyectos de ahí en adelante. Esto es lo que ustedes van a mostrar a la hora de una entrevista. Entonces, es bueno que la emprendamos a usar. Y ya si quieren, digamos, lo que vayamos elaborando, guárdenlo ahí. Y no solamente lo van a tener para mi curso, sino que lo van a tener para ustedes y para otros proyectos. Esa es como la invitación, chicos. Pedro, muchísimas gracias. Vale, profe, pues nada, lo dejamos hasta aquí entonces. Claro que sí, Pedro, muchas gracias. Gracias a todos por asistir. Y Muchas recuerden, pues, gracias. recuerden Muchas pues gracias. la actividad que tenemos, hacer esto mismo que hizo el profe Pedro, hacerlo ustedes también, listo. O sea, ya la otra semana ya tener esto que Profe, hicimos ya él nos va a acá. compartir la diapositiva para Ah, nosotros sí, reconocerlo, porfa. sí, claro. Sí, Bueno, sí, profe. señor. Feliz noche, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Vale, Gracias, chicos, Pedro. gracias por su tiempo. Que tengan Gracias, feliz hasta noche. luego. Un Bendiciones. abrazo. Chao. Mil gracias. Buenas noches.